y al Maestro sin titubear. Sus órdenes todas cumplid sin tardar. Estemos alerta, cual hijos de luz, y grande victoria darános Jesús. Proseguid siempre adelante con las armas del Señor, a las órdenes del jefe, que nos guía con su santa voz. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana, el inmenso privilegio que nos has dado de hacer memoria del Señor. Gracias por lo que está escrito: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te damos las gracias. Hemos anunciado la muerte del Señor, pero también sabemos que es así, que el Señor resucitó y ha prometido volver por el fruto de la aflicción de su alma. Y ahora estamos acá, dispuestos a escuchar tu palabra, la necesidad que tenemos de leerla, de aprender de ella lecciones prácticas. Queremos, oh Padre Celestial, que podamos salir de este lugar edificados, consolados con tu palabra, y podamos salir con nuevos propósitos. Ayúdanos en este día, día del Señor. Queremos encomendar el ministerio de tu palabra. Ayuda a los que tenemos la responsabilidad, quita nerviosismo, que podamos expresar lo que tenemos en nuestras mentes. Queremos pues encomendarnos a ti. Te damos nuestras gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero leer, hermanos, en Números capítulo 26. Debo reconocer que la historia de estos hombres, de quienes vamos a hablar, personalmente nos gusta mucho y queremos decir algunas cosas nuevas referentes a ellos. Números 26, vamos a leer desde el versículo 9. Números 26, 9 dice: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. Ahora en Primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas 9, versículo 19. Primera de Crónicas 9, versículo 19 dice: Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Ahora Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, vamos a leer el versículo 19 solamente. Contexto aquí: una gran multitud de Moab, de moabitas y amonitas en contra del pueblo de Israel. No había manera de poder ellos escapar.
pero el Señor, a través de un hombre llamado Jaasiel, les promete una gran victoria, porque no es de ellos la guerra, sino de Dios. Y al recibir esta buena noticia, el versículo 19 dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y por último, el Salmo número 45. El Salmo 45 dice: al músico principal sobre lirios, másquil de los hijos de Coré, canción de amores, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Versículo 10, oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Vamos a dejar la lectura hasta acá, que el Señor haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén. Bueno, hermanos, quisiéramos hablar acerca de estos hombres, los hijos de Coré. Como hemos dicho, nos gusta mucho la historia de ellos. Creo que hemos hablado de ellos en otra ocasión, pero quisiéramos decir nuevas cosas referente a estos hombres, a estos descendientes de Coré. En Números, hermanos, en Números capítulo 16, está la historia de la rebelión del padre de ellos, Coré. Coré, juntamente con Datán y Abiram y 250 príncipes de la congregación de Israel, se levantan en contra de Moisés y en contra de Aarón. Se levantaron y ellos exclamaron: basta ya de vosotros. Ellos pensaban que Moisés y Aarón se habían levantado y olvidaron que quien les había levantado a ellos era el Señor mismo. Pensaban estos hombres, Coré, junto con los demás, que en el pueblo de Israel se estaba formando una autocracia, que Moisés y Aarón se habían levantado ellos mismos y ellos querían fundar allí una democracia. Es decir, habemos 253, somos mayoría. Pero hermanos, y así igualmente sucede en la iglesia, en la casa del Dios viviente, no hay autocracia, no hay democracia, ahí es una teocracia. El Señor es el que manda, una teocracia. Y es interesante que aquellos hombres, de una manera muy rebelde, la familia de Datán y Abiram, dice que con todos sus hijos se pusieron en aquella tienda para desafiar a Dios. Y la tierra abrió su boca y dice que fueron llevados vivos al Seol. Pero es aquí en Números 26 que nos muestra que los hijos de Coré no murieron. Y estamos pensando, hermanos, primeramente que estos hombres, los hijos de Coré, eran hombres consagrados al Señor. Ellos prefirieron poner primero a Dios antes que a su padre. No comulgaron con aquella rebelión de su padre, hermano. No comulgaron. Ellos se pusieron de parte del Señor. Hay un versículo, hermanos, que muchas veces es malinterpretado. Ese versículo, una enseñanza del Señor, está en
Mateo capítulo 10, versículo 37. Y también está en Lucas capítulo 14, versículo 26. Voy a leer el de Lucas. Dice el Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor no está aquí hablando, hermanos, que debe el creyente abandonar a su familia. Por supuesto que no. Pero el Señor está dando aquí a entender que cuando ocurra, si hay una familia, si la familia está en contra y es aquello que es una limitación para seguir y servir al Señor, el creyente debe poner por primero es al Señor. Así hicieron los hijos de Coré. Ellos se consagraron a Dios y honraron al Señor. Y el Señor promete: yo honraré a los que me honran. Y así hizo con estos hijos de Coré. Ellos no murieron. Murió su padre. Murió aquella gran multitud que se había rebelado contra el Señor. Pero los hijos de Coré no murieron. Pero no solamente, hermanos, podemos pensar en estos hombres como hombres consagrados. Se consagraron al Señor. También lo podemos ver en las referencias que hemos leído en Crónicas como hombres ejercitados. Primeramente en Primera de Crónicas capítulo 9 los vemos ejercitados en el servicio a Dios. Ejercitados en la casa de Dios. Los hijos de Coré, hemos leído allí, eran porteros. Estaban a cargo de guardar las puertas del tabernáculo. Estaban ejercitados en la casa de Dios. Pero en Segunda de Crónicas capítulo 20, hermanos, lo vemos ellos ejercitados en el culto a Dios. Dice que ellos se levantaron para alabar al Señor. Y hermanos, qué importante es esto. Mire, la asamblea, hermanos, la iglesia local, el creyente cuando entra a la comunión de una iglesia local es para que se ejercite en ella, para que tenga ejercicio en la asamblea. Primeramente ellos estaban ejercitados en la casa, eran los porteros, guardaban. Cuán importante, hermanos, es la portería. Muchas veces nosotros quizás le damos muy poca importancia a ella, pero es aquel que recibe a aquellos que están fuera. Es aquel que está guardando lo que se está realizando dentro de estas paredes. Cuando ocurre algo que está equivocado, es aquel que está muy pendiente de que el culto que se está realizando aquí no tenga ninguna interrupción. Y es aquel que está recibiendo a los hermanos y recibiendo, por supuesto, a aquellos que no están en la comunión. Hermano, qué importante es esto. Necesitamos porteros. El hermano Robinson está enfermo. Ayudaba a nuestro hermano Ángel y creo que el hermano Ángel ya está quedando como el portero vitalicio, ¿verdad? Porque solamente está él. Pero es necesario, hermano, que también nos ejercitemos en cuanto a ello. La necesidad, hermanos, de limpiar el local. Esos son ejercicios espirituales que les corresponde a hermanos que están en la comunión de la asamblea. Y debe haber, hermanos, en nosotros esa disposición de ayudar, de guardar, de cuidar la iglesia de Dios. Pero estaba viendo, hermanos, que estos fueron los hombres que se levantaron para alabar al Señor.
cuando recibieron aquella noticia, que el Señor les iba a dar esa victoria. Y hermanos, en una manera aplicativa, no solamente es acá en la asamblea, hermanos. Compartíamos con nuestro hermano Albéniz allí en Churuguara, y nos comentaba, hermanos, el gran silencio que hay cuando estamos realizando el culto al Señor. Que hay largos espacios de silencio. Y uno puede preguntarse, hermanos, ¿será que es que no hay ejercicio? ¿Será que hace falta ejercicio personal para traerlo en un ámbito congregacional? Estos hombres estaban ejercitados. Cuando vino el momento, ellos se levantaron para alabar al Señor. Y hermanos, en una asamblea el Señor está aquí en medio y el culto que estamos haciendo es un culto hacia Él. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esa preposición en mi nombre, en el griego es eis, y también es traducido en muchas partes de las escrituras hacia Él. El culto que hacemos aquí es hacia Él, hermanos. Y debe haber, hermanos, en nosotros ejercicio. Debemos siempre traer algo, hermanos. Estudiando el libro del Génesis, nos llama la atención que Jacob allí en Canaán estaba pasando por una tremenda hambruna. No había alimento en Canaán y tenían que ellos ir hacia Egipto a buscar el pan. Pero a pesar de aquella tremenda hambruna que había, es interesante que Jacob le dice a sus hijos cuando ellos iban hacia Egipto: llevadle al Señor de allá algo. Y él dice: llévenle un poco de bálsamo, llévenle un poco de almendras, llévenle un poco de frutos secos. Y él decía: llévenle un poco. No había mucho, ¿verdad? Había una tremenda hambruna. No tenían ellos con qué prácticamente alimentarse. Estaban próximos a morir. Pero había algo para llevarle al Señor. De allá de Egipto, por supuesto entendemos, hermanos, aquel José. Llévenle algo. Hermanos, debemos llevar algo siempre, traer algo al Señor. Quizás sea mucho, quizás sea poquito, hermanos, pero debemos siempre traer algo para acá. Ejercitados, hermanos. Ejercitados en el culto que realizamos al Señor. Pero por último, hermanos, los hijos de Coré fueron hombres usados por Dios. ¿Cuántos salmos hay? 150, ¿verdad? ¿Quién escribió la mayor parte de los salmos? David. ¿Y quién fue el segundo que fue utilizado más por Dios para escribir los salmos? ¿Ha sacado la cuenta? Los hijos de Coré. 11 salmos escritos por ellos. 11. Aproximadamente casi un 10%. 11 salmos. Y qué salmo tan precioso, hermanos. Ellos escribieron el salmo número 45, una canción de amores. Esa palabra allí, canción de amores, una boda. Y como en una boda, los que tienen los focos principales es el esposo y la esposa. Así también ellos, hermanos, no escribieron para ellos mismos. Ellos se concentraron en aquel que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Ellos se concentraron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Usados por Dios para hablar del Señor. Qué precioso, hermano. También nosotros, ojalá podamos ser usados para hablar bien de Cristo. El apóstol Pablo decía
oren por mí para que al hablar de Él, hable como deba hablar. Rebosa mi corazón palabra buena. Y es interesante que en el versículo 10 ahora está hablando de la reina, de la esposa. Y él dice, ellos dicen, oye hija y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Quizás una experiencia personal de ellos. Ellos olvidaron, se pusieron de parte de Dios, de parte del Señor. Y ellos terminaron siendo hombres usados por el Señor. Hermanos, es allí en Timoteo esa preciosa exhortación que vemos allí en el 2 Timoteo 2, versículo 21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, ¿qué ejemplo? Hombres consagrados, hombres ejercitados y hombres que terminaron siendo muy usados por el Señor para dejar los cánticos de Israel. Que así sea también en nuestras vidas, hermanos. Haya disposición. Podamos consagrar nuestras vidas al Señor para estar ejercitados en la casa de Dios, en el servicio a Dios y ser usados por el Señor. Que Él prospere su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando del himno 541. Dice, en Cristo amor abunda, en Él hay redención, en Él maná diario, en Él consolación, en Él hay paz y gozo, en Él tranquilidad, en Él salud completa, en Él serenidad. Podemos cantar las dos primeras estrofas del himno 541. Hermano, por favor. En Él no hay redención, en Él tranquilidad, en el salud serenidad, tu santo servicio es un gran honor. Sublime Salvador. Ahora mi boca llena está de todos sus favores que Él a mí me da. Jesús, yo te adoro, porque me guardas así, en paz y gracia firme, viviendo solo a ti. En Él, tu santo servicio es un gran honor. En Él, sublime Salvador.
vamos a leer en el Evangelio según Lucas, capítulo 19 y el versículo 10, muy conocido por todos nosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí que Jehová diga su palabra con todo lo que ya hemos escuchado. Amén. Cuando Sergio estaba desarrollando sus mensajes, hablaba de los hijos de Coré y cómo esos hombres desobedecieron a su padre y siguieron las directrices, obedecieron a Dios, en pocas palabras. Y yo me acordé de un libro que cuando uno limpia su biblioteca, los libros están así. Uno ve el título, el nombre del libro, para ubicarlo más fácilmente. Cuando Sergio estaba dando su mensaje, me acordé de un título que me llamó mucho la atención el día pasado. Se llama Una vida con propósito. Señor Rick Warren. Él es cristiano y él da mensajes y conferencias a personas que son emprendedoras y comerciantes, porque, vamos a decirlo de esa manera, pero él aplica allí la palabra del Señor. Una vida con propósito. Estos personajes de los hijos de Coré tenían propósito. Es como todo aquel hermano que Dios ha llamado con un propósito. Y yo pensaba, hermano, que uno puede ver acá esto que dice el Señor. Que esto que Él está diciendo viene a raíz de aquellas personas que murmuraron, porque Él había entrado en la casa de aquel publicano menospreciado por la sociedad, odiado por la sociedad judía, porque todos conocemos lo que, desde el punto de vista profesional, lo que significaba un publicano. Y él, en vista de esa situación que está allí, Zaqueo se levanta, como todos conocemos la historia muy aplicable para la predicación. Entonces él dice el propósito que él vino a traer, por la cual él vino a este mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y más nada. Ese fue el propósito, ese ha sido, es y será para el conocimiento nuestro y enseñanza para aquel que no sabe, la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Buscar y salvar lo que se había perdido, todos nosotros. Es lo que hemos reconocido en nuestra oportunidad de que estamos en esa condición, perdidos. No había otra persona que pudiese venir a este mundo para llevar a cabo lo que él hizo. En el mundo no lo había. Tuvo Dios mismo que hacerse hombre y venir y habitar en ese cuerpo con limitaciones como todos seres humanos, pero no dejó nunca de ser Dios. Allí, todos conocemos la historia de cómo nació. Pero yo, con relación a los propósitos, yo estaba pensando y quedé, bueno, me llamó mucho la atención el hecho de lo que se conoció o que hemos conocido en los últimos días de aquellos que grupos rescatistas, ¿verdad? O sea, que vinieron de otras como 5 o 6 naciones para llevar a cabo una misión aquí con lo que ya nosotros conocemos que ha sucedido en Venezuela en los últimos 30 y tantos días. Lo cierto es que esa gente tenía un propósito. Y me llamó mucho la atención de que una de las
vamos a decir, de los eslogans, no sé si llamarlo eslogan, pero una de las cosas que ellos pronunciaron era que esto se termina cuando se termina. El propósito de ellos venir aquí no tenía un límite de tiempo, ni de tal fecha a tal fecha. Vamos a estar aquí tanto, no. Esto se termina cuando se termina. Y yo pensaba, apreciado hermano, que cuando un creyente está en contacto con su Señor, cuando entiende la razón fundamental por la cual el Señor vino a este mundo y dio su vida por cada uno de nosotros viles pecadores, es para que llevemos a cabo una misión que Él nos encomendará de acuerdo a la capacidad que podamos tener cada uno. Eso se traduce como conocer el propósito de Dios para con nosotros. Esa gente sabía por qué había venido aquí. El propósito era rescatar a la mayor parte de personas que pudiesen estar allí debajo de esos escombros. Y uno de los propósitos fundamentales de cada creyente es precisamente llevar a cabo una misión de tratar de rescatar a la mayor parte de personas en este mundo que están cubiertas con los escombros del pecado. Están atrapados allí. Y yo pensaba, ¿es que acaso una de esas personas que todavía están sacando, al escuchar la voz de aquel que lo va a rescatar y que le tiende la mano, va a decir, no, yo prefiero quedarme aquí? Prefiero seguir, yo tengo 30 años aquí, ya estoy cómodo aquí. No importa, me quedo aquí. No. Lamentablemente muchísimas personas desde el punto de vista espiritual hacen eso. Han hecho eso. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero difícil es que la gente piense que están perdidos y que están atrapados y que tienen sobre sí una carga tan pesada que por sí mismos no pueden quitarse, que es el pecado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, dice ahí en 1 Pedro que nosotros fuimos rescatados por la gloria del Señor. Aquellos que reconocimos que estamos con una carga tan inmensa sobre nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquellos que reconocimos esa nuestra condición de pecadores, cuando Él dijo, nos tendió la mano, nosotros nos fuimos rebeldes a la visión. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados. Gracias al Señor. Ya reconocimos esta nuestra condición de pecadores. Pero, ¿cuál fue la razón por la cual fuimos rescatados? Allí mismo en 1 Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice la razón por la cual fuimos rescatados. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Ese es el propósito por la cual fuimos llamados y por la cual el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestro pecado allí en el Calvario, hermano. Cuánto dolor físico, moral, que pudo haber padecido nuestro Señor para rescatarnos de nuestra vana de vivir. ¿Para qué? Para que nos sentásemos en un lugar y sin hacer nada. Para que engordásemos sin hacer ninguna actividad. No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como dice Sergio, mano, con tantos años en los caminos del Señor no voy a saber yo ya a estas alturas de mi vida qué es lo que yo quiero, qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Yo en días pasados, hermano, fue muy significativo para mí. Nunca yo le había parado a mis cumpleaños. Y no era simplemente que pasaban por debajo de la mesa, pero a mí me da igual.
El único cumpleaños que me celebraron fue cuando cumplí 1 año. Hay una fotografía todavía por allí, blanco y negro, perfecta. O sea que el material era bueno. No está amarilla. Ustedes me ven y no me conocen. Yo era más cachetoncito y bonito, pues, como todo niño. Entonces, esa fotografía tiene 70 años que la tomaron. Yo el 17 de junio de este año, yo nací el 17 de junio de 1956. 17 de junio de 2026, Larry tiene 70 años. Ya entré entre el grupo de hermanos de acá a la asamblea que tenemos esa edad, o estamos cerca, algunos. Amoroso tiene 80. Y yo me decía, Larry Hidalgo tiene 70 años, te queda poco tiempo hacia adelante. Ahora llegué a 80 como Amoroso. Pero uno me puse como una cuenta regresiva, porque los días de nuestra edad son 70 años, dice la Biblia. Y si en lo más robusto 80, con toda la fortaleza, es fatiga y molestia y trabajo, ¿no? 80, pero 80, yo no veo Amoroso que anda molestado todavía, por lo menos. Eso es bueno, ¿verdad? Gracias al Señor. Entonces, yo decía, oye, Larry, te queda poco tiempo para adelante. No solamente por la edad, hermano. Y yo decía, gracias al Señor, ahí sí puedes aplicar lo que todo el mundo desea, vida y salud. Todo el mundo desea vida y salud. Se olvida de salvación, pero todo el mundo desea que Dios te dé vida y salud. Y no es malo que recomienden eso, por supuesto. Ahora yo decía, gracias al Señor que yo sí puedo aplicarme a mí mismo, que Dios me ha dado vida y salud hasta ahora y salvación. Por alguna razón Dios me ha dado vida y salud. Todavía puedo caminar. Todavía no se me olvidan las cosas. Tengo mi problema de columna. Tengo ciertas fuerzas. Y todos aquí tenemos eso, hermano. ¿Qué significa eso? Que hay propósitos quizás que todavía no hemos cumplido. Por supuesto, con 70 años ya yo no me subo en el techo de mi casa con la habilidad que lo hacía hace 40 años atrás, pero me subo. Con cuidado, pero me subo. Me canso más rápido, nos cansamos más rápido, con mucha proteína que podamos consumir. Y ese alimento, ese superalimento que está por las nubes, por cierto, que es el que recomiendan a todos los ancianos. ¿Cómo se llama ese? Es una bebida. ¿No? Sutagen, no, es más caro que ese. Bueno, ese mismo. ¿Quién puede comprar eso? Entonces, y es importado. Pero todavía podemos hacerlo, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque todavía tenemos algo que hacer aquí en este mundo. Que nos cansamos más rápido. Yo siempre me acuerdo, me gusta mucho este versículo. Jueces capítulo 8 y versículo 4. ¿Te acuerdas? Los 300 de Gedeón. Esos hombres cansados. Pero ¿qué más dice? Pero todavía persiguieron. Porque conocían su propósito. Cansados, pero todavía persiguiendo, hermano. ¿Quién de nosotros puede decir? Aquí la mayoría somos de la tercera edad. El 80% de los hermanos aquí en la asamblea somos de la tercera edad. Y alguien podrá pensar una pila de viejo. No, hermano, gracias al Señor por eso. Miren lo que dice el Salmo 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, y no somos no un viejo verde. Eso no. Verde en el sentido de que todavía hay mucha fortaleza y mucha fuerza que dar para adelante. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay un propósito. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Ese es el propósito. Entonces, hermanos, Dios tiene propósito para con nosotros.
aún en la tercera edad. Estaba conversando con Edwin un día pasado, contándole esto, hermano, a los hermanos con que siempre tuve la oportunidad, después que cumplí los 70, he compartido esto, porque me ha llamado mucho la atención y estoy satisfecho y gozoso de haber llegado a los 70 años. Nunca, como le dije, yo nunca había sido muy celebrador de cumpleaños, nada de eso. Pero el hecho de, yo no sé por qué, el hecho de dar 70 me ha hecho ver las cosas de otra manera. Y yo le contaba a Edwin eso. Le dije, mire hermano, yo he sentido en mi vida algo que nunca había sentido. Es como una transformación espiritual. Reconocer, hasta aquí te guardó Jehová. Y lo que dice el salmista, el tiempo que te queda hacia adelante, y no solamente por tu edad, tienes cierta fuerza, por supuesto, pero Cristo viene pronto, ¿no? Yo no estoy diciendo esto como un remate, ni como una cuña. Cristo viene pronto. Y en el momento que menos lo pensemos, estamos en la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Como dicen los mexicanos, echarle ganas. Ir un paso adelante. Multiplicar señales hay. Hermanos, no podemos ignorar lo que está sucediendo en este mundo hoy en día. Y eso debe hacernos pensar en cuál ha sido nuestro propósito por lo cual el Señor nos llamó para estar aquí en este mundo. ¿Cuántos familiares nuestros están sin salvación? Han estado, y no es que no oremos por ellos ni le hayamos predicado, pero ahí están, hermano. Confundidos, porque si hay algo que el diablo ha salido perfecto en estos tiempos, es mezclar la religión con el verdadero cristianismo. Y hay un sinfín de personas, entre ellos mi familia, que siempre han sido religiosos, católicos, apostólicos romanos, que no mencionan ahora a la Virgen, hermano. Mencionan al Señor. Toman pasajes de la Escritura y los colocan ahí en la página de la familia todo el tiempo. Uy, es increíble. Y no son salvos. Pero esa es la mentira de Satanás que ha invadido las mentes y los corazones de muchas personas hoy en día. Pero nosotros, que tenemos en nuestra mano, la verdad. Entonces, esa cosa que yo he sentido, hermano, mi hermano de él me dijo algo que no había pensado. Como yo estamos compartiendo acerca del fin de todo el tiempo y la edad nuestra, él dice, hermano, el Señor llamó a los obreros a la viña, a los últimos. ¿A qué hora lo llamó? A la hora 11:00. Quedaba 1 hora de jornada. En el último tiempo. ¿Y por qué lo llamó? Porque cuando él dice todavía que salgan a buscar por las plazas a esa hora, que era extraño porque ya había transcurrido la mayor parte del día, había gente esperando. ¿Por qué estáis aquí desocupados todo el día? Es que nadie nos ha contratado. Hermanos, habemos hermanos a los cuales el Señor está llamando en la última etapa de su vida, en la última jornada de trabajo, bien sea por la edad o bien sea porque el Señor viene pronto. Pero estamos a punto de terminar el día de jornada laboral en este mundo y el Señor aún sigue llamando hombres y mujeres a trabajar en la viña. Ahí estamos nosotros. Por lo tanto, apreciado hermano, de tercera edad, no debemos afligirnos, porque el Señor todavía está llamando obreros para que vayan a trabajar en la viña. Y no me estoy refiriendo a obreros a tiempo completo. Todo el que hace la obra del Señor,
todo aquel que se ocupa en el misterio por lo cual el Señor lo ha llamado, que conoce su propósito para con Dios, es un siervo del Señor. Entonces, Él llamó a los obreros de la viña en la última jornada de trabajo. Y siguiendo con el eslogan o el decir de los señores rescatistas internacionales que estuvieron aquí, esto se termina cuando se termina. Esto se lo escuché yo decir, no, está Carlos aquí, Carlos Luis, al doctor, al verdadero doctor de la Biblia, J. Vernon McGee. Se lo escuché decir. Y él fue un hombre respetuoso de la escritura, pero me gustó mucho su manera de ver las cosas. La iglesia, hoy en día, nosotros estamos continuando lo que comenzó en Jerusalén en aquel tiempo del inicio de la iglesia. Los hechos de los apóstoles no se han terminado todavía. Por eso es que muchos estudiosos dicen que bruscamente se corta. Porque la iglesia universal de hoy en día está dándole continuidad a lo que se comenzó en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria, y nosotros estamos dentro de aquellos que pertenecemos hasta lo último en la tierra. El renglón que nosotros estamos ocupando hoy en día como iglesia es ese que dice hasta lo último de la tierra. Esto se termina cuando se termina, hermano. Por eso debemos sentirnos animados y gozosos de que si el Señor, hermano, nos ha mantenido hasta ahora, aquí estamos todos los que yo conocí al principio. Hermano, Héctor tiene menos pelo. Hermano, o sea, igual que yo, tengo más canas. Lilo, conocido con el pelo, con el cabello negro. Y así mucho, hermano. Y hermana, aquella hermana hoy que yo conocí, siendo nuevo creyente, que daban clases en la escuela bíblica. Y aquí están. Y aquellas que no están por ciertas dificultades, como nuestra hermana Carmen, que desde que estoy yo en la clase bíblica ella siempre me ha acompañado. Siempre se acuerdan en sus oraciones de la clase bíblica. Puede ser que esté limitada, podemos ser que estemos limitados, hermano. Y puede ser que desde el punto de vista físico nos cansemos más rápido. Pero los que esperan en Jehová tendrán una fuerza. Cansado, pero todavía persiguiendo. Entonces, eso para mí primeramente es algo que me ha ayudado mucho. Quería compartirlo con ustedes, hermano, en esta mañana. Y no sabía todavía, como dice Mario, a veces uno está ahí sentado y no sabe. Pero Sergio vio. Los hijos de Coré conocían los propósitos por los cuales Dios los tenía allí. Una vida con propósito, bien definido. Cristo vino a buscar, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nos ha dado a nosotros la tarea de continuar buscando y salvando a los que están perdidos. ¿A través de qué? La predicación del Evangelio. Ir por el mundo, ser discípulos en todas las naciones, ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice así, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esa es la gran comisión para nosotros. Y pensemos una cosa, estamos aquí todavía por algo. Y repito, lo que dijeron esos, el rescatista más viejo de México, y es el más respetado, porque es el que tiene más experiencia. Esto se termina hasta que se termine. Esto no se termina, sino cuando se termina, realmente. Esto se termina cuando se termine. La labor nuestra, nuestro ministerio aquí en este mundo, también se termina cuando se termine. ¿Cuándo? Cuando el Señor ya lo disponga. Todos los días de nuestra vida están contados. Cristo, el Señor, lo sabe. Y si nos ha mantenido hasta aquí todavía, es porque quiere que nosotros terminemos nuestra carrera con gozo
como lo hizo Pablo cuando escribió a Timoteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 6. De en pie, con su conciencia limpia y con todo su conocimiento todavía intacto. Pero su tiempo había concluido y él lo sabía y él animaba a otros. En este caso también ha llegado esa animación hasta nosotros. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, dará al juez justo aquel trofeo, la corona de justicia que le va a dar a él. También la va a recibir todo aquel que conoce cuál ha sido el propósito por el cual hemos sido llamados, así como el Señor dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vida con propósito para la gloria del Señor. Que Él prospere su palabra. Amén. Amén. Padre, te damos la gracia por tu palabra. Te damos la gracia por aquellos hijos de Coré, que tenían muy claro cuál era su papel dentro de aquella comunidad. Era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le damos la gracia también por el propósito bien definido que trajo el Señor a este mundo, buscar y salvar lo que se había perdido, entre los cuales los que estamos acá en esta mañana fuimos alcanzados por tu gracia y hoy estamos ocupando un lugar de príncipe, así como sucedió con aquel hijo de Jonatán, Mefibosé. Fue traído de los de Bar y sentado en la mesa del rey. Debemos darte la gracia por eso. Ayúdanos, Padre amado, a aplicar lo que dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, que podamos aprovechar nuestras capacidades, nuestras fortalezas que aún tenemos, aún cuando ya tenemos cierta edad. Sin embargo, podemos utilizarla para la gloria y honra del Señor. Guíanos en todo, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Queremos poder darte la gracia en esta mañana por las cosas de las cuales hemos disfrutado, la participación en la cena del Señor y ahora la animación por medio de lo que hemos escuchado en este día. Queremos poner todas estas cosas delante de ti, síguenos guardando. Hoy es el día del Señor, un gran privilegio de servirte con amor. Te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.